Por ejemplo, la configuración de SSL parece correcta, al igual que la URL que aparece en la barra de direcciones. Una pantalla de ejemplo de una página de phishing. Una página de phishing Torpin de Web from Banco se muestra en la figura 2. Observe que la dirección apunta correctamente al http onlinewebform.com signo. Inicio de sesión del certificado SSL ha sido validada y la barra de dirección aparece un candado indicando que el sitio es seguro. Además, la página tiene el mismo sitio o el mismo look and feel que el sitio web original. En resultado, Torpin se basa en una infraestructura de red bastante compleja para infectar los equipos, recuperar las abstracciones, realizar ataques de phishing activos y enviar la información robada a servidores o a su centro de control. Sin embargo, observamos que los sistemas utilizados para obtener la configuración de un botnet Torpin, salvo la utilización del memware centro de control, constituye para garantizar las propiedades básicas de seguridad. Esta fue una debilidad que les permitió a los investigadores de la Universidad de California tomar el control de botnet. Flujo de dominio. Un aspecto fundamental de cualquier bot es el de la coordinación, es decir, cómo los bots se identifican y comunican con sus centros de control o servidores. Tradicionalmente, el centro de control anfitriones han sido localizados por sus bots usando una dirección IP o un nombre de dominio o en su defecto un ID de nodo en redes peer-to-peer superpuestas. Anteriormente, los autores han identificado los botnets como de varias maneras de hacer estos sistemas más flexibles y potentes contra el desmontaje, como por ejemplo mediante el uso de técnicas de investigación de flujo rápido. Con el flujo rápido o flujo de dominio, las técnicas de los bots serían la consulta de un cierto dominio que se proyecta sobre un conjunto de direcciones IP que cambia con frecuencia. Esto hace que sea más difícil de derribar o bloquear un servidor específico. Sin embargo, el flujo rápido solo utiliza un nombre de dominio único que constituye un punto único de fallo. Torpin resuelve este problema utilizando una técnica diferente para la localización de sus servidores. Es a esto a lo que nos referimos con el término de flujo de dominio. Con el flujo de dominio, cada bot utiliza un algoritmo de generación de dominio o DGA para alcanzar una lista de nombres de dominio. Esta lista se calcula de forma independiente por cada bot y se regresa o se genera periódicamente. Los bots intentan ponerse en contacto con los anfitriones en la lista de dominios en orden hasta tener o llegar a tener éxito. Es decir, el dominio se resuelve a una dirección IP y el servidor correspondiente proporciona una respuesta que sea válida al protocolo de la botnet. Si un dominio está bloqueado, por ejemplo, el registro suspende a cumplir la petición de adquisición, el botnet simplemente se da la vuelta al siguiente dominio en la lista. El flujo de dominio se utiliza también en memware, el contacto con el servidor de descarga. El flujo de dominio es cada vez más popular entre los autores de botnets. De hecho, mecanismos similares han sido utilizados antes por Kraken, Boax y otros bots como Sirvint, y más recientemente por el gusano Conficker. Tomar el control de la botnet. En esta sección se describe con más detalle cómo se obtuvo el control de la botnet Torpin. Se registran los dominios que los robots resolvieron y configuraron un servidor para que los robots se conectaran a su servidor.
Además, se presenta una recopilación de datos y la infraestructura de alojamiento y se revisa un cronograma de eventos durante el periodo de control realizado por los investigadores de la Universidad de California. El comportamiento de los botmasters era no registrar muchos de los futuros documentos del centro de control de Turpin, servidor de dominios. Por lo tanto, fue posible registrar el dominio .com y .net que iba a ser utilizado por los botnets durante 3 semanas consecutivas, desde enero del 2009 hasta febrero 15. Principios de recolección de datos. Durante el proceso de recolección de datos fueron muy cuidadosos estos investigadores con la información que se recogió y con los comandos que se proporcionaron a los servidores infectados. Ellos operaron sus servidores previamente establecidos sobre la base de principios legales y de ética, en particular proteger sus víctimas de acuerdo a lo siguiente. Principio 1. El botnet Siloed debe ser operado de manera tal que cualquier daño que ocurra a sus víctimas y los objetivos de los ataques sean minimizados. Principio 2. El botnet Siloed deberá reunificar información suficiente para habilitar la notificación y reparación de las partes afectadas. Análisis botnets. Como se dijo anteriormente, se recogieron casi 70 gigas de datos en un plazo de 10 días. La riqueza o lo importante de esta información es que sugiere que en el conjunto de datos es como notable. En esta sección se presentan los resultados del análisis dado y las pistas importantes sobre el tamaño de la botnet y sus víctimas. Recolección de datos y formatos. Todos los robots se comunican con su centro de control Turpin a través de peticiones HTTP POST. La dirección URL utilizada para esta petición contiene la representación hexadecimal del identificador del bot y un encabezado de presentación. El cuerpo de la petición contiene los datos robados de la máquina de la víctima, si los hubiera. El encabezado de la petición y el cuerpo son encriptados usando algoritmos de cifrado Turpin, base 64 XOR, el identificador del bot, una muestra que se calcula sobre la base de características hardware y software de la máquina infectada, se usa como la clave simétrica y se envía en claro. En esta sección se presenta el problema de determinar el tamaño de la botnet Turpin, más precisamente a las dos definiciones del tamaño de un botnet. Es introducido por Rahab et al. La huella de los botnets que indica el número total de acumulados de las máquinas que se han comprometido con el tiempo y la población de las botnets, lo que denota el número de hosts comprometidos que son al mismo tiempo comunicaciones con el servidor o centro de control. El tamaño de los botnets es un tema muy controvertido y que es ampliamente y a veces de forma incorrecta. Varios métodos han sido propuestos en el pasado para calcular el tamaño de los botnets. Estos enfoques se basan en las características de los botnets de estudios y varios de los algoritmos o ejes de diferentes sistemas, dependiendo de si tiene acceso directo a las trazas de máquinas infectadas, dependiendo a si tienen acceso a la información de las máquinas infectadas o tienen que recurrir a medidas indirectas, si tienen una respuesta completa o parcial, vista de la población o una vista de la población infectada, y por último, si los robots individuales se identifican mediante un identificador de red de nivel o IP por